Podemos poner un pendrive, es posible. Si así os muestro la foto de algo que ocurre dentro de la pirámide de Keops. Pero os la muestro dentro de la pirámide de Keops, porque hay otra cosa que no se dice. Todas las noches hay equipos de físicos que instalan máquinas. Por ejemplo, en marzo estaban allí, 2019, japoneses y australianos, y está aquí en la sala las personas que lo conoció porque dormían en el mismo hotel. Ellos todas las noches instalan máquinas y fotografían los fenómenos físicos que suceden dentro. Porque los fenómenos físicos que suceden allí adentro se aprovechan después, por ejemplo, para producir celdas solares con un rendimiento altísimo. Ahora, si ponen el pendrive, os muestro la foto de una de las cosas que ocurren dentro de la pirámide de Keops. Pero porque hay que tener ganas de buscar. Y si uno dice, bueno, voy allí como si fuese a mí, si escucho lo que me dice el cura porque me conformo, es consolador. Tiene su lógica aparente, sobre todo lo tiene si no me hago preguntas. Y para mí está bien, tranquilo. Si en cambio yo observo y pienso que esa cosa no me parece realmente así, y voy a investigar, entonces me doy cuenta que no es precisamente así. Entonces en ese punto intenta detenerme. Pero mira a su alrededor. Mira a su alrededor. Es decir, hasta el miércoles se habla del partido que se jugó el domingo. Y a partir del jueves se habla del partido del próximo domingo. Pan y circo. ¿Cómo si? Todas las semanas hay partidos de fútbol. Es verdad, todas las semanas hay partidos de fútbol. Realmente somos rebaños. Cuando las religiones inventaron la figura del pastor, no es la que la inventaron por casualidad. El pastor es realmente el que le dice al rebaño, tú pastas aquí. Ok. Y las ovejas pastan allí, sin levantar la oveja. Después se dice, ah sí, bueno. Se dice que el buen pastor es el que defiende las ovejas del lobo. Pero, ¿desde cuándo? El pastor defiende las ovejas del lobo porque al esquilarlas, ordeñarlas y sacrificarlas debe hacerlo para él. Es decir, para la oveja no cambia nada. O la mata el lobo o la mata el pastor, o aquel que se la vendió al pastor. La tarea de nuestros pastores es la de ordeñarnos. Esto es un decaimiento, desintegración de las partículas subatómicas dentro de la pirámide de Keops, donde las partículas son aceleradas y después decaen en muones, etcétera, etcétera. Esta foto no está en ningún otro lugar. Es una fotografía vista y examinada por un físico del Instituto Max Planck de Múnich. Me dio la explicación verbal, me dará la explicación escrita, pero suceden estas cosas de aquí. Allí está dentro la escalera central a oscuras. Pero cosas así la fotografían continuamente. Los físicos pasan las noches fotografiando estas cosas. Sí, son decaimientos de partículas subatómicas que cuando entran a la pirámide se aceleran. Por tanto, las tres pirámides de Giza, no todas las pirámides. Las pirámides de Giza, en particular la de Keops, son centros de producción y acumulación de energía. Tanto es así que están trabajando para producir celdas solares imitando lo que sucede allí dentro. Celdas solares inmensamente más eficientes de las que conocemos nosotros. Pero esto no lo explican los egiptólogos, nos lo explican los físicos, porque los egiptólogos de esto no saben nada. No es su trabajo, no es que sean ignorantes, es que no es su trabajo. Entonces cuando veo estas cosas digo, egiptólogo, con todo el respeto que te tengo, pero déjame libre de preguntarle a otro. Es lo mismo que hago con el teólogo. Con todo el respeto que te tengo, pero cuando leo ciertas cosas en la Biblia, debo preguntarle a otro, porque de lo contrario,
Por ejemplo, esta de aquí es la pared de las purificaciones. Es una pared del templo de Luxor, donde se hacía un cierto ritual. El ritual de la purificación, y el ritual de la purificación está representadas estas otras cosas de aquí. ¿Veis? Entonces estas cosas desde Alan Gardiner a principios de 1900 han sido interpretados como pequeñas ánforas que vierten agua sobre cuernos para simbolizar la purificación. Está bien, ok, si queremos mantener esa explicación la mantenemos. ¿Qué problema hay? Pero allí dentro hay también esto. ¿Lo veis? Es de ahí, es el dios Amón, es el dios del cual sale el esperma con aquella ánfora que le vierte agua encima. Ok, y era el dios de la fertilidad. Nos recuerda a una divinidad bíblica. Nos recuerda a una divinidad bíblica que también él era conocido por ser un dios de la fertilidad que practicaba sexo. Especialmente, ok, entonces aquí, digamos que esa cosa de ahí, como la interpretan los egiptólogos, es una ánfora pequeña que vierte agua sobre el esperma. Bien. Yo tengo el derecho de decir que tal vez podría ser otra cosa. Sucede que los sacerdotes le ponen un cuenco y recogen el esperma. ¿Lo veis? Para hacer la purificación. Ahora bien, si entre vosotros hay un médico, un biólogo, un técnico de laboratorio, sabe que purificación significa separar componentes celulares de otros componentes celulares. Entonces, según vosotros, ¿qué se separa del esperma? Los ácidos nucleicos. Esta es la purificación. Después de eso termino pronto, que eso sean un vaso que vierte agua, que sean espermatozoides o que sean, qué sé yo, un globito de aire caliente dentro, atado con un cordel que vuela hacia arriba para simbolizar la purificación. No me importa nada de eso. El significado de lo que está aquí es claro. Se purifica el líquido espermático. Para purificar el líquido espermático hay que conocerlo. Hay que saber qué tiene dentro. Hay que saber lo que hace, cómo está compuesto y tener la tecnología para hacerlo. Después podemos discutir lo que queramos sobre las imágenes. A mí no me importa nada. Pero es esto, ¿lo veis? Lo recogían y este era el dios de la fertilidad. El epistemólogo Máximo Verbeta dice, ¿qué está escrito ahí? Está escrito, hecho para dar larga vida y convertirlo como el señor Ra. Es decir, la manera para transformar el faraón a un ser similar al dios, que es exactamente lo que está escrito en el capítulo 6 de la Biblia, cuando los Elohim decían, dejamos de enriquecer al Adán con el aporte de nuestro líquido espermático y la vida del Adán descenderá a 120 años. Después de eso podemos dar todas las interpretaciones que queramos, pero la traducción es esta de aquí. Allí está representado algo y lo claro es que se purifica el líquido espermático. Lo claro es esto. Pero por hacerlo es necesario tener toda una serie de conocimientos. Después queramos pensar que eso es, como dije, una ánfora que esta es una ánfora que vierte agua sobre un cuenco. A mí me parece igual a aquella. A mí me parece. Un egiptólogo, no, está bien, cada uno es libre de. Mirad la forma de este espermatozoide y la forma de esto. Después de cada una de las interpretaciones, faltarían más, así como decía antes. Si nos ponemos a discutir sobre el hecho de Alan Gardiner tenga razón, es decir, que esto es una ánfora que vierte agua, pasamos siglos. Pasamos siglos. ¿Qué está escrito en esta pared? Que aquí se hacía la purificación se hacía de manera que el faraón fuese como el dios Ra. Es decir, le introducían ADN perteneciente a los dioses. Basta. Todo lo demás discutámoslo cuanto. Es más, ni siquiera pierdo un minuto discutiendo. Así como
Esto nos lo explicará un ingeniero catedrático. Aquí están todas las interpretaciones de los egiptólogos. Todas las interpretaciones, como dije antes, las de Eusebio de Cesarea, el símbolo de la vida, la flor de loto, la chispa de la vida, etcétera. No, nos la explicará un profesor ordinario politécnico de Turín. Esto es una lámpara con cables, el sistema de aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque conocía muy bien la energía eléctrica y era el sistema con el cual podían trabajar en el interior, porque por ningún lado se encontró nunca un gramo de humo. ¿Con qué se iluminaban? Ni con los espejos podían hacerlo. Intentan hacer las cosas. Entonces yo digo, muy bien, tomemos las interpretaciones de los egiptólogos, por favor. Las tenemos a su debida consideración, pero yo frente a una imagen así, donde entre otras cosas hay ahora, no está toda, porque las dos son opuestas. Está incluso el faraón con 2 cuchillos en la mano, que significa claramente situación de peligro. Significa, atención, las cosas que ocurren aquí dentro son peligrosas. Yo creo que tengo el derecho de preguntarles a otros, nada más. En cambio, a menudo esto se ve, cuestiona como decir, no, tú no debes preguntar solamente a los... No, yo pregunto a los egiptólogos, no necesito preguntar porque sé muy bien lo que explican los egiptólogos sobre esto. Pero como no me convence, pregunto también a otros. Y después veré lo que me dice el otro, pero es algo que se me debe de conceder para yo hacer. Esta es la imagen que vimos antes, ahora la veis ampliada. Esa cosa de ahí, la abertura del manto en el medio, era como la abertura de una coraza. Alrededor de la abertura había un dobladillo para que no se rasgase. El manto se pone por la cabeza, parece una coraza y la abertura estaba reforzada de manera que no se rasgase. Estos nos lo dice la Biblia, entraban en aquellos sitios y la Biblia nos da elementos adicionales que aquí no hay. Nos dice, por ejemplo, que el manto tenía debajo toda una serie de campanillas que dice la Biblia, las campanillas sonarán y el sacerdote no morirá. Éxodo. Y el sacerdote no morirá. Lo que significa que 2 cosas. O Dios le gustaba escuchar las campanillas, o no las escuchaba, mataba al sacerdote. O si no las escuchaba, mataba al sacerdote. Y las campanillas tenían una función específica. Sabemos que hay instrumentos que pueden reaccionar a campos electromagnéticos y ponerse a vibrar. Entonces, si suena significa que están entrando en un campo electromagnético. Y como nos cuentan ciertos relatos hebreos, las campanillas servían para que los que estaban afuera entendiesen. Si las escuchaban, de los que estaban dentro se estaban moviendo y por lo tanto estaba vivo. Si ya no las escuchaban, esta de aquí estaba atado con una cuerda, lo sacaban fuera inmediatamente porque significaba que había sucedido algo muy grave. Es decir, estas cosas tienen una explicación lógica y concreta. Porque si alguien me dice, no, pero simbólicamente, porque Dios quería. Yo digo, muy bien, mira, no refuto nada, pero no me convence, quiero la explicación de otro, nada más. No me convence, quiero la explicación de otro nada más y creo que tengo el derecho de poder pedirla. El derecho de poder pedirla. De modo que, según dicen ahora los que están horrorizados, pues yo seré sacerdote hasta en el infierno. Pero como no hay infierno, pues no hay problema, se queda uno tan tranquilo. ¿Cómo que no hay infierno? No, hombre, eso es una de las cosas terribles que tiene el cristianismo en cuanto a enjuiciar el más allá. Es de las peores religiones que hay, porque eso, el infierno del cristianismo es terrible, es aterrador. Y yo aprovecho aquí la ocasión para quitarle el miedo a la gente. Esos infiernos de más allá y fuegos y por ahí son calumnias que no han levantado a Dios los teólogos. ¿Entiendes? Un Dios que nos dicen que es Padre no puede tener semejante tortura. Eso es un absurdo en el cual yo creí mucho tiempo, porque yo fui un fanatiquito durante muchos años, nací en eso y tardé 40 años en sacudirme eso y en rebelarme contra semejantes absurdeces, de modo que yo en este caso estoy defendiendo la bondad de Dios. Dios no tiene infiernos. Bueno, podremos estar de acuerdo en que no hay infierno tal y como se le concibe a la gente en las llamas y torturada de esa manera tan concreta, ¿no? Así... Sí, con fuego y un demonio metiéndote pinchazos. Pero el infierno existe de otra manera, es la ausencia de Dios, como el cielo es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios.
Y el Dios purificante es el purgatorio, ¿no? Bueno, el purgatorio es, como dicen, algunos países dicen el purgatorio, ¿verdad? Porque en lugar de pulgas. Nada, son todo cosas que la mente humana ha ido haciendo, porque tú te sales del cristianismo y te vas a otras religiones y siempre la gente ante el más allá, la pobre mente humana empieza a fabular, a inventar, ¿verdad? Y de las invenciones que hemos tenido aquí es el purgatorio, que es una doctrina que muchos cristianos no aceptan, por ejemplo los protestantes no aceptan semejante cosa. Ahora, que hay infiernos, ¿cómo no vale? Este planeta es un infierno, como nos lo han puesto todos los grandes políticos y los grandes militares y los grandes locos que dirigen este mundo. Este planeta es un infierno, dejando aparte del infierno en que viven muchos, la mayor parte de los seres humanos, en el más allá, yo estoy seguro que hay gente que merece algún tipo de infierno, no un infierno como el del que hablábamos, sino que los hagan reencarnar, que ahora está de moda la reencarnación. Hazlo reencarnar en Etiopía para que te mueras de hambre, tú que mataste de hambre a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé. Cuando el rey Saúl recibe la orden de exterminar a los amalecitas, descendientes de Saúl, hermano gemelo de Jacob, él ejecuta la orden y los extermina a todos. Comete dos errores. Deja vivo al ganado, que debía ser incluido en el exterminio, y al rey de los amalecitas lo deja vivo. Y se leen a Josefo, que era un historiador judeo-romano del siglo I después de Cristo. Dice que Saúl había dejado con vida a este rey porque era un hombre bello. Jehová interviene y le dice: has dejado con vida al rey. No eres un hombre justo, así que te quitaré el reino. Porque ser un hombre justo era seguir al pie de la letra las órdenes de Yahvé. Exterminar. Exterminar a todos eran las órdenes. No debe quedar ni un rastro de ellos sobre la tierra. Y no tuvieron éxito siempre, porque no es que otros fueran tan buenos tampoco. Porque como hacer exterminar, pero los otros tenían su propio Elohim. Por ejemplo, el que gobernaba a los moabitas se llamaba Quemos. El que los monitas se llamaba Milcop. Todos estos nombres están en la Biblia, escrito total tranquilidad. Yo no lo estoy inventando, son los autores bíblicos los que los dicen. Esta ambición teológica que nació después, ellos podían decir que estos eran gobernados por Yahvé, que estos otros por Quemos y que estos otros eran por Micón y por Elcó. Todos Elohim iguales a Yahvé, no hay ninguna diferencia. Y después, para elevar a Yahvé, para convertirlo en el más importante de los Elohim y luego de la historia, porque lo convirtieron a través del monoteísmo en el único. Pero esto es una elaboración teológica que en la Biblia no está. En la Biblia está obviamente el intento de decir que como hacen todos los pueblos, el mío es más importante, pero esto lo dijeron todos los pueblos. Pero esto lo dijeron todos los pueblos, lo dijeron los babilonios, los asirios, lo dijeron los moabitas de Suquemos. Yo en el libro que imprimo de Mando a Dori explico muy bien esto. Entre otras cosas escribo como la historia donde se habla de todo esto, que podríamos tomarse igualmente en la Biblia porque es igual, no hay ninguna diferencia. Cada uno tiene el suyo, cada uno decía, mi Dios es importante, obvio, ¿no? Porque de eso se trataban las religiones. ¿Acaso su religión no dice mi Dios es el más importante? O incluso el único, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Aunque una diferencia podría ser cuando dice 2000 años nos encontremos, esta revista dedicada al Papa, y en la tapa dice las 5 vírgenes a las que Francisco le reza. 5 vírgenes. ¿Qué dirán cuando encuentren esta tapa? En 2000 años. El hecho de ponerse en el cuello esta cosa de aquí en que se diferencia con la sal, con los otros dioses. Ninguna, es inútil. No hay ninguna diferencia con los dioses paganos en este sentido. Solamente que ellos tienen la orden de no hacerlo, dada por Dios, los judíos. Así que, como ese Dios fue inventado por ellos, que este Dios nunca vendrá a pedirles explicaciones por estas cosas, porque si creyeran, estoy hablando de la jerarca, no de los pobres sacerdotes, que aprendieron teología hace 30, 40 años atrás.
que tenían o tienen buenas intenciones, estoy hablando de los jerarcas, si creyeran por un solo minuto todo esto que predican, dejarían de vivir como viven, porque viven predicando el temor en vez de dar tranquilidad. Porque el Papa no solo le reza a las 5 vírgenes, es una impresión, no es... Y asumo la responsabilidad de lo que digo, es una impresión mía. Solamente estoy diciendo aquí mi interpretación en este sentido. Yo siempre llevo conmigo un montón de apuntes para las conferencias que después no uso más, de las que no hablo más porque improviso. Está aquí, pero lo voy a decir porque tiene relación con esto de aquí. Porque una de las cosas más despreciables que hicieron, muy desgraciable o muy desagradable, quiere encontrar la otra parte, Números 31 en la Biblia. Se habla de, es bueno aquí haberlo marcado en la Biblia. Está escrito la guerra santa contra los madianitas. Y ahora escuchamos hablar de guerra santa. Y cuando escuchamos hablar de guerra santa, no a mí, pero a ustedes se eriza el cabello. A mí es un poco difícil. Pero a ustedes sí. Yo porque estoy pelón. Y la guerra santa contra los madianitas era extermínalos a todos, descendientes directos de Abraham. Moisés se enojó con el comandante del ejército que volvía de esa expedición de guerra, números 31:14. Moisés le dijo, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? No parece muy bueno. Ahora pues matad a todo varón entre los niños y a todas las mujeres a la que se haya unido un hombre. Así que tenían las madres con su hijo, pues que cuando tenían madre, tenían hijos, obviamente hay que matarlas, junto al niño. Todas las jóvenes que no hayan conocido hombres las dejaréis vivas para vosotros. Es lo que dice. A las vírgenes dejarlas vivas. Ahora bien, nosotros tenemos en mente una idea de mujeres jóvenes. El hecho es que en hebreo no está escrito mujeres jóvenes. Si toman la Biblia en hebreo publicada en la editorial Giatina, traducida por el rabino Darío Gisenni, venía de la traducción, las chicas, no las mujeres jóvenes, sino las chicas, porque ellos podían tener sexo con una chica a partir de los 3 años y un día. Y la literatura hebrea extrabíblica está llena de estos relatos. Yo lo publiqué en uno de los libros de la editorial Mondadori. Le dediqué un capítulo completo porque es un horror bíblico. Obviamente las reacciones se hicieron sobre Biglino, pero como todo esto sale de un estudio completo de aquellos que colaboraron conmigo en el estudio completo, como Omar Divani, respondieron esas críticas con una abrumadora cantidad de literatura rabínica donde se explica cómo se puede practicar sexo con niños de 3 años y un día. Y cómo se dice que tener sexo con una niña menos de 3 años es como meterle el dedo en un ojo, le duele. Cuando Isaac, acá estamos de nuevo en el texto de la teología hebrea del que hablé al principio, cuando Rebeca es tomada como concubina por Isaac, tuvo que ser acompañada por una niñera porque tenía 3 años y se necesitaba que alguien la cuidara. Y entonces, es una esposa de 3 años, acompañada de una niñera. No es una mujer joven, está escrito aquí. En los comentarios que ponen al pie de la Biblia, porque en la Biblia en hebreo tiene traducción donde dice, claro, así que debemos saber todo esto lo que está escrito allí.
porque nos estamos horrorizando por las cosas que escuchamos en los medios. Pero la raíz es la misma, la pedofilia. La raíz es la misma. Así que cuando escuchemos hablar de Guerra Santa, empiezo por ahí, yo empiezo por ahí. Y hablar de exterminarlos a todos. Como dije, estos de aquí estaban gobernados por otros Elohim. Y está en la Biblia. Que su nombre estaba por decir con nombre y apellido. Con su nombre. Ahora les voy a decir algo que no me parece en la Biblia y desechen después lo que digo. Es solamente una opinión mía, ¿ok? Aquí es una impresión mía que no cuenta. Que quede claro. Es una interpretación lo que hago. Cuando el primer Dios omnipotente, El Shaddai en hebreo, se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Señor, en realidad podría haber sido el jefe que estaba por encima de los otros. Es una impresión mía. Y que Yahvé, Milcom, Quemos, El Cos eran sus hijos. Y que él había subdividido esta familia para sus hijos. Que les dijo, tú tomas esto, tomas eso y tú tomas este otro territorio. Pero esta es una impresión mía, así que descártenla rápido porque como es una impresión mía no cuenta para nada. ¿Ok? Yo siempre hago la observación. Cuando está en la Biblia digo, esto está en la Biblia. Y cuando no, digo, esta es una impresión mía. Y por eso digo que no cuenta para nada. La Biblia obviamente solo nos cuenta la historia de la relación entre este comandante militar y no judíos. Eso es una familia de judíos, es decir, la familia de Jacob. Porque si leemos bien la Biblia, vemos que la mayoría de las otras familias, parientes cercanos, fueron exterminados. Entonces, cuando se dice que Yahvé es el Dios de los judíos, ya no estamos ampliando porque en realidad es el comandante militar de Jacob, quien entonces asume el nombre de Israel. Pero el hermano de Jacob, gemelo, ya estaba fuera del pacto. Así que en realidad estamos ante un libro con el que no tenemos absolutamente nada que ver. Absolutamente nada. Cero. En la forma más total y absoluta. Ese libro es sobre los israelitas. Y punto. ¿Qué es este libro que llamábamos la Biblia, este conjunto de libros? ¿Cómo nació? ¿Cómo se formó? Simplemente la historia de la relación entre los que están allí, es decir, entre ese individuo llamado Yahvé y la familia de Israel, y con razón se dice en las escrituras, Dios, o en las traducciones, Dios es un extraterrestre. En cambio, cuando se dice la Biblia no habla de extraterrestre, en realidad sí también queremos considerar a Dios como nos lo ha vendido la teología. Pues es la descripción clásica de un extraterrestre. No pertenece en este mundo, con características diferentes a la nuestra, no pertenece a la especie humana, viene de otra parte y en los diccionarios italianos uno ¿cómo se define? Extraterrestre. Así que la primera teología no puede llamarla ciencia. La primera forma de pensamiento que dice que la Biblia es sobre un extraterrestre en la teología. Es decir, incluso si no les gusta. ¿No te gusta qué? Oírlo. No le gusta. Que le digan que también está hablando de extraterrestres estos cristianos o estas personas que vienen de la teología, del teísmo. Obvio. Aunque últimamente los teólogos, incluso en la escuela católica, han estado tratando este tema. Ni siquiera el Papa ha dicho algo últimamente sobre la posibilidad de todo esto. Es como que si estuvieran preparando el campo para estas revelaciones. Este es algo, o esta es la impresión que tengo yo también, en el sentido de que algo se está preparando en el transcurso del cual se nos dirán cosas por el momento que todavía están ocultas. Pero que sin embargo se nos dice a través de diversas formas, como por ejemplo a través de la filmografía, que obviamente se presenta en forma de ciencia ficción. Y está claro que, en definitiva, lo tomamos como ciencia ficción y más. Pero digo, si pensamos que Superman fue inventado por dos judíos, su verdadero nombre inicial es Kal-El. La palabra El es el singular de Elohim. Kal significa rápido y ligero. Por lo tanto, Kal-El, que cuando yo era pequeño se llamaba Nembokid,
Era un él rápido y ligero, venía de otro planeta, más poderoso que los hombres pero mortal exactamente como el Elohim bíblico. Entonces desde los años 30 del siglo XX, que por lo menos los judíos le hemos puesto los ojos encima y hemos usado el nombre de, ¿cómo decir?, Dios. Así que, bueno, perdón, me perdí. Dijiste mortal al final, porque Superman en realidad puede morir. Entonces, ¿son mortales estos Elohim? No hay duda. La Biblia lo dice. Así que Yahvé también es mortal, seguramente. Entonces, nos preguntamos, ¿tal vez se ha ido? Y de hecho hay alguien que me dice, ¿no tiene miedo de que Yahvé aún siga vivo? Esto le digo lo que está escrito en ese libro. Si lo que está escrito en ese libro no le hace quedar muy bien, no es mi culpa. Sí, hay que tener razón. Bien, y suena genial. Quería, por tanto, llevar aquí una pregunta. Me salgo de la Biblia enseguida porque leí, lo encontré en internet y reconozco que la cifra definitivamente está equivocada sobre un nuevo plan de gastos de la NASA que provee un aumento de 519 millones de dólares con respecto al año pasado para investigación y búsqueda de forma de vida de otros planetas. Los viajes a Marte, llegando así a un total de 18.500 millones de dólares. 18.500 millones de dólares al año si es posible. Y esto asombra, porque uno puede pensar mal y se dice uno, esto va a gastar mucho dinero, me parece mucho, y la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. Entonces, como todo esto es ultra secreto, todo lo que se descubre está contenido en los llamados archivos que Hillary Clinton le hubiera gustado mostrar al mundo, pero que no le eligieron. Y de hecho, es un largo etcétera. Pero si uno fuera un ciudadano estadounidense, uno se podría en pie y diría, pero ¿por qué estamos gastando? Pero si yo fuera escéptico del tema, ¿por qué estamos gastando 18.500 millones de dólares buscando extraterrestres con toda la pobreza que tiene Estados Unidos o el mundo? Entonces, mientras tanto, esto es una curiosidad. Uno sabe que la NASA fue fundada por los científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron sacados de Alemania, es decir, de América, fueron sacados de Alemania y traídos a los Estados Unidos, y la NASA fue fundada por ellos. NASA en hebreo significa subir y levantar. Si se lee con la letra S, Saint, si se lee con esa S, Shin, significa engañar, burlarse y también mentir. En otras palabras, tenía una nota que me decía que terminaste o que terminé un tema sobre el cual había escrito. Hay una frase de Van Braun en su lecho de muerte. Quién sabe si también dijo esto, pero no importa, ya que no es tan inteligente si lo dijo o no lo dijo. Este hombre debería haberlo dicho antes de morir, pero se lo atribuimos a él. Era un científico nazi que luego fue indultado. Hay personas que tuvieron un final horrible, pero él trabajó en Estados Unidos hasta el final de sus días. Había creado cohetes para Hitler y la misión Apolo a la Luna en ese entonces. Esta misma persona en su lecho de muerte hubiera dicho, primero con los rusos, luego con los terroristas, luego con los orientales, luego tocará a los extraterrestres, pero todo lo que dirán es mentira y usarán la falsa nave extraterrestre ya construida para nosotros en la época de Hitler. Esto es grande, esto es bastante grande, lo pueden observar. Y arrojamos luz de esperanza a todo esto. Todo lo que dirán es mentira. Es mentira, y usarán los últimos leones para decir por qué los alienígenas serán el último coco que usarán para enfrentar a todos contra un enemigo, y por lo tanto nos hacen pensar siempre en términos de guerra. Primero los rusos, luego los terroristas, luego los orientales, un enemigo, cualquier cosa, alienígenas, es todo lo que dirán. El enemigo es de hecho el instrumento con el que gobierna o que se gobierna evidentemente. Esta es la idea del enemigo y todos estamos dentro de la valla. Estamos en un rebaño. Todos hemos sido entrenados efectivamente para ser italianos, es decir, en el sentido que se nace en un lugar determinado y a partir de ese momento comienza el adiestramiento, como se hace con los animales. Entonces yo nací cerca de Francia y me formaron para ser italiano. Entonces me dijeron inmediatamente, tienes esta lengua, estos valores, esta historia, estos hábitos, estas costumbres y por supuesto esta religión. Si hubiera nacido unos kilómetros más allá, me hubieran dicho, eres francés, tienes esta lengua, esta historia, estos usos, costumbres y también esta religión. Pero sí, por ejemplo, si naciera en la isla de Chipre, que se divide entre, digamos, la mitad baja de influencia de la cultura griega y otra pequeña parte más pequeña bajo la cultura turca, dependiendo de los metros, podría tener aquí una etiqueta amarilla que me diga, tú eres griego, con todo lo que sigue. Y unos metros más adelante, una etiqueta verde que podría decirme o etiquetarme como eres turco.
El caso es que el ADN es siempre el mismo. Pero el entrenamiento es tan efectivo que estoy absolutamente convencido que soy italiano. El adiestramiento es súper brutal. En realidad no son nada. Soy miembro de la especie Homo sapiens, como todos nosotros. Y que se haya sido entrada para sentirse italiano. Más allá hay personas que han sido entrenadas para sentirse diferentes. Es decir, estamos entrenados dentro de las vallas y solo podemos pensar en salir de las recientes si nos damos cuenta de que estás en las vallas o que existen estas vallas. De lo contrario, no podrás salir. Pero hay mucha gente que no quiere escuchar esto, pues porque la valla nos separa notoriamente del conocimiento de quien sabe las cosas, simplemente de los demás. Sí, de los demás para protegernos. La gente tiene miedo, todos tenemos miedo de saber que nuestro padre es malo, de descubrir que Obama no merecía el premio Nobel de la Paz. Sobre todo, confía al principio, sí, esto es lo que dicen exactamente en la Toscana, cuando nos dan cosas como esta gratis. Pero da miedo descubrir que esta gente, que nuestros políticos, que hasta el Dios de la Biblia, son seres que intentan manipularnos, que luego tienen o vienen de otra dimensión, de otro planeta, y eso también tiene poca importancia, pero es como decir, mi padre me ha alimentado hasta ahora, que me dijo qué hacer, me enseñó la ley, me dijo que obedezca la ley, entonces es una máscara colosal. Sí, pero tal vez, de hecho, sí, tal vez mi padre, que me formó para ser italiano, no era consciente de que él era parte de un proceso de formación que ha durado siglos. Es solo cuando lo entiendes que entonces empiezas a hacer otro tipo de razonamiento, porque si no, estás dentro de él y estás dentro de él, porque de todos modos, en cierto modo, en cierto aspecto, sobre todo en ciertas partes del planeta, ellos aseguran que tengas todo en cuenta. En el sentido de que también te regalen juguetes para que te diviertas, porque entonces sabrás que la única diferencia entre los juguetes de niños y de los adultos es el costo. Por los demás, todos somos iguales. Entonces, si poco a poco empezamos a entender que así son las cosas, está claro que esto lleva tiempo. Entonces, es importante saber esto y poder identificarlo a la hora de hablar del adoctrinamiento religioso.